Muy bien. Bueno, como dijo Mayrin, estoy en la Universidad de Arturo Prat y soy postdoc ahora del Instituto de Ciencias Exactas y Naturales. Y la plática de hoy va a ser sobre electrodinámica no lineal. ¿Este volumen está bien? ¿Esto proyecto más o menos? Yo creo que está bien. Muy bien. Básicamente, la electrodinámica no lineal es una clase muy grande de teorías. Entonces, si solo les doy la definición, puede parecer como fome o no hay ninguna razón para que les pueda parecer a priori interesante, digamos. Pero hay varios aspectos muy interesantes de las diferentes teorías que hay. Entonces hoy les quiero hablar como de un popurrí de diferentes cosas y cómo se relacionan entre sí bajo la sombría de la electrodinámica no lineal. Entonces, algunos aspectos tienen que ver con física cuántica, como la polarización del vacío, y otras partes tienen que ver con sistemas gravitantes, como agujeros negros. ¿Ya? Entonces, empecemos. A ver. Ahí está. Ajá, muy bien. Sí. Entonces, la parte que se llama no lineal sobre la electrodinámica no lineal tiene que ver con el principio de superposición. Es decir, yo puedo pensarlo como de dos formas. Como que si yo tengo un estímulo sobre un sistema y que su respuesta al estímulo va a ser lineal, y otra manera de pensarlo es que yo puedo, si yo tengo una solución de las ecuaciones y tengo otra solución de las ecuaciones, entonces yo puedo sumarlas y nuevamente tener otra solución de las mismas ecuaciones involucradas. Entonces, esa linealidad es lo que llamamos el principio de superposición. Entonces, esta linealidad está presente en las ecuaciones de Maxwell y en la teoría de electrodinámica clásica. Y cuando digo electrodinámica no lineal, me refiero que específicamente lo que vamos a violar o la parte de donde vamos a partir de las ecuaciones de Maxwell es de ahí, del principio de superposición. Esto es lo que ahora ya no se va a cumplir y vamos a ver por qué es interesante o cuáles son las teorías que caben dentro de esa sombría. Ok, entonces primero lo que vamos a hacer es recordar varios aspectos básicos de las ecuaciones de Maxwell. Entonces hay varias notaciones y varias convenciones que se usan en la literatura. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, pregúntenme. Y lo otro es, si seguramente me equivoqué en una C o en algo que no era 1 o en algo que era 2pi, por favor, disculpen. Hay un montón de cosas, traté de tener mucho cuidado, pero cualquier cosa me preguntan. Bien, entonces, estas son las ecuaciones de Maxwell y están escritas ahorita en una notación que estoy llamando la notación vectorial. Y me encargué de ponerle una flechita encima de todas las cosas que son vectoriales, como que si estuviéramos nuevamente en el quinto. Y la razón es porque hay muchas cosas que van a recibir el mismo nombre. Entonces quiero que no haya confusión entre lo que es un escalar y lo que es un vector. Y hay muchas cosas que se llaman E y hay muchas cosas que se llaman B. Entonces, por sumo cuidado y claridad, está toda esta notación. Entonces, estas cuatro ecuaciones son las ecuaciones de Maxwell. Y si se fijan, las primeras dos, las que están arriba, bueno, independientemente de si yo tengo fuentes o no, siempre son cero. La ley de Faraday y la ley de Coulomb. No, la ley de Gauss. Entonces, estas dos se ven diferentes, las he escrito de esta manera, porque son intrínsecamente distintas a estas dos. Del lado derecho de estas ecuaciones tenemos la densidad de corriente y la densidad de carga. Entonces, escritas de esta manera, nosotros pensamos en que las cosas que tienen carga son las cosas que son fuentes, las cosas que se están moviendo, que tienen carga. Son las cosas que son fuentes de los campos en vez de los campos eléctricos y magnéticos. ¿Ya? Entonces, lo primero que quiero señalar es que si nosotros pensamos en esto como un sistema de ecuaciones diferenciales a resolver, lineales, a resolver donde nuestras desconocidas son los campos vectoriales E y B,
y lo que conocemos son Rho y J, las fuentes. Entonces, nosotros tenemos 6 cantidades escalares desconocidas. Tenemos las 3 componentes de E y las 3 componentes de P. Esas son las ecuaciones diferenciales que nosotros tenemos que resolver. ¿Ya? Pero las ecuaciones de Maxwell son 8, si las pensamos como escalares. Las componentes de las ecuaciones vectoriales son 3, y estas son 2 ecuaciones escalares. Entonces, en total, aquí hay 8 ecuaciones. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Es consistente el sistema o no? Sabemos que las ecuaciones de Maxwell son muy exitosas, entonces esto debe ser consistente. Entonces, la pregunta es, ¿el sistema está sobredeterminado o no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, una manera de contestar esto es reescribir todo en términos de los potenciales. Es decir, si yo defino potenciales phi y a de esa manera, entonces automáticamente se cumplen 2 de las ecuaciones de Maxwell, la ley de Gauss y la ley de Faraday. Entonces, por eso es que les decía de que esas 2 ecuaciones son fundamentalmente distintas de las otras. Porque cuando yo reescribo las ecuaciones en términos de los potenciales, entonces esas idénticamente se vuelven 0. Esa es una identidad que siempre se debe cumplir. Mientras que las otras ecuaciones son las ecuaciones que, dadas nuestras fuentes, entonces pueden dar lugar a distintos campos, y cuyas ecuaciones incluso en vacío pueden ser no triviales. Ya, entonces, ahora en términos de los potenciales, tenemos 4 cantidades reales, que son nuestros 4 desconocidos, y tenemos que resolver las ecuaciones, y tenemos 4 ecuaciones también. Entonces, el sistema es completamente consistente. ¿Ya? Ahora, esta definición de los potenciales también motiva que nosotros escribamos una acción para las 2 ecuaciones que no están satisfechas de manera idéntica, y la acción se puede escribir de esta manera. Acuérdense que E y B son funciones de las derivadas de phi y a, y si nosotros variamos esta acción con respecto a los campos que aparecen aquí, siempre que escriba la acción, los términos que están acá son las cosas con las cuales nosotros variamos, y las ecuaciones de Euler-Lagrange respecto a esas variables son nuestras ecuaciones de movimiento. Bien. Entonces, si nosotros variamos esta acción, justo obtenemos las ecuaciones que les había escrito anteriormente. Bien. Entonces, digamos, ahora, nosotros no solo estudiamos las ecuaciones de Maxwell en vacío, y las ecuaciones de Maxwell, como las he escrito, son locales. Es decir, si yo conozco las fuentes en un punto, entonces resuelvo estas ecuaciones diferenciales en ese punto, y eso me da el campo en ese punto. Y no necesito saber nada más de ningún otro punto para saber cómo va a ser el campo ahí. Bien, eso es lo que significa que sea local. Bien, ahora, cuando nosotros en el laboratorio estudiamos cosas como conductores o dieléctricos que pueden interactuar con la luz, por ejemplo, entonces ahí la materia, aunque sea neutra, cuando está en presencia de un campo electromagnético externo a su propia estructura, puede responder a ese estímulo, y le pueden suceder cosas. Por ejemplo, un material se puede polarizar, o se puede polarizar por la presencia del campo electromagnético externo. Entonces, la manera en la que estas mismas ecuaciones se modifican para rendir la descripción apropiada de lo que está sucediendo es la siguiente. Ahora nosotros dejamos nuestras primeras 2 ecuaciones exactamente de la misma manera como las que estaban, de manera que nosotros siempre podemos hacer nuestra misma definición de los potenciales, lo cual es consistente con lo que les decía, que esas en realidad son una identidad, y siempre nosotros podemos escribir los campos en términos de estos potenciales. Ya. Mientras que los campos que responden a las fuentes que se mueven libremente, son estos campos que he escrito ahora D y H en lugar de E y B. Entonces, cuando yo tengo escritas mis ecuaciones de esta manera, yo ahora tengo 2 campos, B y H, y 2 campos eléctricos, E y B.
Entonces, en total, ahora, si volvemos a hacer el mismo conteo que teníamos antes, tengo 12 cantidades desconocidas y tengo 8 ecuaciones de Maxwell, entonces el sistema está subdeterminado. Lo que necesitamos es saber cómo exactamente está respondiendo el material al estímulo que nosotros le estamos haciendo, ¿ya? Entonces, cómo el material responde es lo que nosotros llamamos las relaciones constitutivas. Ahí está codificada toda la información sobre si cuando yo le hago pasar, si yo aplico un campo eléctrico, entonces el material va a producir una corriente, o si yo aplico un campo magnético, el material va a responder magnetizándose, por ejemplo. Cómo el material responde ante ese estímulo electromagnético está completamente codificado dentro de estas relaciones. Entonces, estas relaciones en, ah, cuando se cumple el principio de superposición, son lineales, ¿ya? Entonces, más adelante lo que vamos a ver es de que al elegir relaciones de este tipo que no sean lineales, eso es lo que vamos a llamar electrodinámica no lineal. Cuando las relaciones constitutivas no son lineales, entonces eso es electrodinámica no lineal. Bien, entonces, fíjense que para algo que voy a mencionar más adelante, en el caso de vacío, si yo reescribo las ecuaciones de esta manera, se vuelven muy simétricas y muy sugerentes, en el sentido de que tengo dos campos cuya divergencia debe ser cero, y que si puedo determinar este campo, entonces ellos sirven como una especie como de, entre comillas, fuente de los otros dos campos. Entonces, de alguna manera, las ecuaciones tienen una forma que presentan un sesgo antes de que yo escriba a E y H como función de B y D. ¿Okay? Porque nuestras relaciones constitutivas podrían ser de que nuestro campo de desplazamiento D sea función de E y B, y que el campo magnético H sea función de E y B, o alguna otra mezcla entre ellos. También podría ser algo como la ley de Ohm, donde mi relación constitutiva relaciona mi estímulo, que es el campo electromagnético, con la corriente, ¿ya? Que es otra parte de las ecuaciones, que no está, por eso aquí hay un etcétera. Bien. Ahora, las ecuaciones de Maxwell son ecuaciones intrínsecamente relativistas, solo que como las he escrito o como se escriben en esta forma, no se notan. O sea, hay como una noción de observador implícita en cómo esas ecuaciones se escribieron. Lo podríamos pensar como el observador del laboratorio, por ejemplo. Como normalmente, si nosotros estamos con un material y está en la mesa y le estamos haciendo cosas, estamos pensando de que pues nosotros somos el observador y nosotros le estamos haciendo cosas, y claramente podemos distinguir cuál es la cosa que es el campo eléctrico o cuál es la cosa que es el campo magnético, y no hay ambigüedad en qué es lo que está sucediendo. Pero esas son nociones, ¿cuál es la palabra? Como dependientes del observador. Bien. Ahora, en lenguaje moderno, nosotros podemos, de manera manifiestamente covariante, reescribir o codificar todos los campos que yo había escrito anteriormente en términos de formas diferenciales F y P, donde E y B van a estar metidos dentro de las componentes de F y D y H van a estar metidos dentro de las componentes de P. Y entonces las ecuaciones de Maxwell se pueden reescribir de esta manera un poco más compacta. Entonces, si se fijan, las primeras dos ecuaciones, la ley de Gauss y la ley de Faraday, se escriben simplemente de esta forma, mientras que las otras dos ecuaciones de Maxwell se escriben de esta forma. Aquí la fuente la he elegido como cero, pero aquí es donde normalmente va a ocurrir. Entonces, así es como en lenguaje moderno escribimos las ecuaciones de Maxwell. Y fíjense de que cuando nosotros tenemos la noción de un observador, es decir, un campo vectorial temporal, entonces eso nos permite distinguir cuál es la parte
este objeto geométrico que corresponde al campo eléctrico y cuál es la parte que corresponde al campo magnético. Es decir, para cada observador o para cada campo vectorial temporal, yo voy a ver un campo eléctrico y un campo magnético o otro, y ellos, la manera en la que ellos se relacionan va a ser consistente con la relatividad y las transformaciones del orden. Lo mismo sucede con P. P va a ser la forma que va a tener adentro toda la información del campo de desplazamiento D y del campo magnético H. Bien, entonces, como había mencionado, va a haber una parte de la electrodinámica no lineal que se relaciona con la física cuántica y históricamente la razón es porque al estudiar electrodinámica cuántica, de ahí surge naturalmente una teoría efectiva, que es lo que vamos a ver ahora. Bien, entonces, aquí hay una caricatura y la caricatura, perdón, básicamente lo que quiero señalar con ella es que nosotros aquí tenemos dos escalas. Una escala de rapidez para la cual la constante universal que nos ayuda a denotar la escala es c, la velocidad de la luz, y una escala de tamaño cuya constante universal que nos ayuda a determinar la escala es h barra. Entonces, cuando las cosas son del tamaño de h barra, lo que corresponde es la física cuántica, y cuando las cosas se mueven a velocidades altas, entonces lo que corresponde es la física relativa. Entonces, la QED está en esta zona donde eh, los campos son relevantes a velocidades relativistas y también el tamaño es relevante eh, para los campos. Entonces, eh, esa es la ecuación de Dirac de la QED y he escrito aquí explícitamente la H barra y C, que son las dos constantes que a lo largo de la mayoría de la práctica están fijadas a 1, pero aquí las he escrito explícitamente porque quería señalizar de que en la QED están estas dos constantes presentes y si esta, por ejemplo, es la ecuación de Dirac que me describe a un electrón, entonces las otras dos cantidades, que no son constantes universales, pero que son físicamente relevantes para el electrón, son su masa y su carga, que también están presentes en la ecuación de Dirac. También en la acción, pero ahorita decidí escribir primero la ecuación de Dirac. Es un poco más chiquito. Bien, entonces, si nosotros simple y sencillamente agarramos esas cuatro constantes y jugamos el juego de construir una cantidad con ellas que tenga unidades de un campo eléctrico o un campo magnético, nosotros llegamos a esta cantidad. Aquí hay un campo que he escrito como un campo crítico, que solo es una combinación de esas constantes que aparecen en la QED y me dan una escala. Esta escala es absolutamente ridícula y enorme. O sea, por ejemplo, en la superficie de una estrella de neutrones, el campo magnético es como de 10 a la 4 a 10 a la 13, algo así. Y cuando se necesitan bien poquito Tesla, no me acuerdo cuánto era la cantidad, pero algo así como 16 Tesla se ha podido hacer en el laboratorio, si no me equivoco. Y con esa cantidad de campo magnético se puede hacer levitar una rana viviente. Entonces, por el diamagnetismo de la rana, o sea, de los seres vivos. Entonces, esta cantidad son increíblemente altas. Pero, ¿qué significan? O sea, esto es muy parecido, si alguna vez han visto como las unidades de Planck, como las cantidades características que van a aparecer dentro de la teoría. Y solo hemos usado las constantes que aparecen en la teoría y es la única combinación de estas constantes que va a dar unidades de campo eléctrico y magnético. Entonces, esto solo es como una introducción así sencillita de que aquí existe esta cosa. Pero ahorita les voy a explicar por qué ese campo recibe el nombre de campo crítico. Esta es la acción de la QED, donde si se fijan ahora, nosotros tenemos un campo A
que es el que es el campo fundamental de nuestros campos eléctricos y magnéticos. Esta parte de aquí es la parte de la acción que habíamos escrito antes como E al cuadrado menos B al cuadrado. Y esta parte de acá es la parte de interacción donde está multiplicado por la corriente. Esta parte de acá es nueva porque es la parte que corresponde al campo fermiónico, este sí, de donde junto con esta vamos a poder derivar la ecuación de Dirac. Ahora, si se fijan aquí, bueno, aquí ya otra vez fijé A1, H barra y C, pero aquí aparece la masa y la carga del electrón. Entonces, esta es nuestra teoría fundamental de la interacción, por ejemplo, del electrón y el fotón, y, y de la interacción electromagnética. Sin embargo, nosotros sabemos de que esta es una teoría cuántica y que no es apropiado que nosotros intentemos usar esta teoría para describir algo como bobinas de Tesla, por ejemplo, donde el campo electromagnético es muy fuerte y muy grande y, o sea, lo que corresponde es usar la física cuántica. Bien. Entonces, básicamente, cuando nosotros tenemos una escala de energía, nosotros podemos tratar de eliminar de la teoría todas las cosas que van a suceder a una escala que está en un límite que va más allá de lo que nos interesa, digamos. Y nos podemos fijar en un sector a escalas más bajas, porque no esperamos que los eventos más energéticos vayan a estar sucediendo. Bien. Entonces, en lenguaje moderno le decimos así, específicamente para la QED, que tiene este campo bosónico y este campo fermiónico, nosotros podemos integrar los grados de libertad fermiónicos para eliminarlos de esta acción y a partir de esta acción fundamental construir o reducirla a una acción efectiva. Y esa acción efectiva, o sea, esta manera en la que se obtiene una acción efectiva haciendo esta integración, pues lo hizo Euler y Heisenberg por primera vez en 1936. Es básicamente todo el paradigma moderno de la teoría efectiva de campo que hacemos hoy día. O sea, eso es relevante hoy día y se hace bastante, y la primera vez que se hizo fue en ese contexto. Lo cual quizás no es sorprendente porque la QED es como la primera cosa que hacemos en todo QFT y siempre como las cosas suceden en QED es como luego las pensamos en el resto de QFT. Siempre QED es como la punta en la lanza que nos está diciendo cómo es que las otras cosas funcionan. Entonces quizás en ese sentido no es sorprendente de que también la primera vez que nosotros construimos teorías de campos efectivas fue justo en el caso de QED. Lo importante de esta teoría efectiva es de que describe apropiadamente la polarización del vacío. Okay. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Fíjense, si nosotros acá tenemos el campo A y el campo C, y después de haber integrado el campo C, nosotros nos quedamos con una acción donde ya no hay descripción del fermión, sino que lo único que queda es una teoría para el bosón. Entonces, esta parte de acá, por supuesto que es la parte que corresponde a Maxwell, pero, se me olvidó corregir. Esta no es la teoría completa, la teoría completa es muy larga y complicada, pero a primer orden, el término que contribuye a corregir la acción de Maxwell dentro de la teoría de Euler-Heisenberg es este término de aquí. Este término de aquí es bastante sencillo de escribir, pero el resto de la teoría es fea. No es tan fea, pero es más fea que esto. Bien, entonces, no se nota, pero la combinación que aparece aquí está relacionada con el campo crítico que les había mencionado antes. Entonces, en esta teoría, si se fijan, nosotros tenemos la parte de Maxwell y otra parte que
corrige la acción de Maxwell con un factor de proporcionalidad que tiene una escala energética. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando nosotros tenemos algo así como un... No sé si la primera vez que hicieron esto originalmente, o sea, lo que hicieron fue como hallar la ecuación de movimiento del fermión en función de A, luego eso como reemplazarlo en acción para obtener eso. No, no sé cómo se hace este cálculo exactamente. Pero hay muchas revisiones de cómo esto se hace y este es un procedimiento que se hace en muchas áreas de QFT. Como no soy del QFT, literalmente no sé cómo se pasa de aquí a acá. Solo sé de que está hecho y hay varias fuentes a donde está escrito cómo se hace. Porque otra forma que se me ocurre es a partir de la función de partición de la acción, integrarla, ahí integrar funcionalmente los fermiones y ahí creo que queda. Creo que el término integrate out viene del hecho de que justo se puede hacer algo como eso. Suena Lo que no sé es los detalles de cómo se hace esta integración para eliminar eso, para después quedarse con la teoría efectiva. Sí. Pero sí, Gerald Dunn tiene varios artículos de revisión, algunos históricos, o sea, donde hace revisión histórica y otros donde hace muchos cálculos. Que te puedo pasar las referencias para que veas los detalles. Seguro está ahí, o él va a decir a dónde están los detalles de esas cosas. Pero por lo que entiendo, una manera de pensarlo es la siguiente. En QED está eso de los diagramas de Feynman y los cálculos que se pueden hacer a un loop. Entonces, si te fijas en los diagramas de un loop y de ahí haces algo, es lo que no sé cómo. Con esos diagramas de un loop, entonces tú puedes obtener no solo esta teoría, sino que la teoría completa con la... Lo tienes en la integral funcional. Ponle la acción original. Ahí, si pones eso bajo el símbolo de la integral funcional, integra sobre todos los A y todos los C. Hay un término de acoplamiento del sí con A. Integrating out significa que tú haces la integral de los fermiones. Sí. Tú integras los fermiones explícitamente, eso es algo determinante y eso le entrega a todos los fermiones. Sí, suena a que eso es lo que se tiene que hacer, pero ese cálculo así nunca lo he hecho, como para saber. Es muy estándar. Sí, exacto. Los fermiones. Sí, Es la integral funcional. estoy de acuerdo, sí. Gracias. Bien, entonces, si a partir del lagrangiano nosotros obtenemos las relaciones constitutivas, nosotros justo podemos obtener, acuérdense que esa es la definición del vector de polarización, nosotros podemos obtener la polarización del vacío, que es lo que había mencionado. Entonces, ¿qué es esto de la polarización del vacío? Acuérdense que si nosotros tenemos un material, o sea, que se puede polarizar, entonces los átomos neutros dentro del material, al sentir un campo eléctrico, entonces se va a alinear su vector de polarización intrínseco a lo largo de esa dirección. Entonces, esto va a provocar al final, macroscópicamente, ese vector de polarización. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Porque aquí estamos diciendo de que es vacío, no hay nada, no hay átomos reales que se estén polarizando. Entonces, ¿qué cosa significa polarización del vacío? Pues significa lo siguiente, si nosotros hacemos pasar luz por donde hay campos, pero que están a una intensidad muy alta, o sea, un campo eléctrico puede ser constante incluso, pero muy intenso, entonces la QED dice de que el campo la luz se va a mover en la presencia de este campo, como si hubiera un polarizador, y un polarizador que tiene este vector de polarización. ¿Ya? Entonces es una teoría efectiva que lo que me está diciendo es que lo que le va a suceder a la luz debido a la intensidad del campo es que va a actuar como que si ahí hubiera un polarizador. Y ese va a ser el vector de polarización que va a sentir la luz en esa región. ¿Pregunta? Bueno. Ok. Entonces,
ya que les mostré un ejemplo de qué es una teoría de electrodinámica no lineal, vamos a escribirlo en general así. O bueno, una manera de escribir teorías más generales es así. O sea, cualquier lagrangiano que sea función de estas cantidades S y G, que son las cantidades escalares independientes que nosotros podemos escribir, que son escalares de Lorentz, para que el lagrangiano sea invariante. Y al mismo tiempo sean construidos con los campos electromagnéticos. Cualquier teoría escrita de esta forma es una electrodinámica no lineal. En particular, si este lagrangiano solo fuera S, entonces este sería el lagrangiano de Maxwell y pues el lagrangiano de Maxwell es un caso particular donde las relaciones constitutivas son las lineales. Bien. Ahora, fíjense de que esta invariante solo existe en 4 dimensiones. Entonces, si les interesan cosas como teorías en 2+1 o teorías en altas dimensiones, entonces esta invariante no existe y entonces los lagrangianos en este caso son cualquier lagrangiano que sea cualquier función que así se me ocurra de esta cantidad, que sí puede ser escrita en cualquier dimensión. Ahora, si yo solo llego y les digo eso, cualquier electrodinámica lineal es cualquier función de esta cosa, suena muy fome, suena como que es como, no sé, una teoría FDR o una teoría, o sea, es una familia de teorías tan general que lo que tú puedes hacer es escribir cualquier cosa que a ti se te antoja, como coseno de F, seno de S. Ya, esa es una teoría y lo voy a estudiar y lo que sea. Sí, puedes hacer eso, pero, como les digo, la QED en el límite de campo débil, no tan débil, está descrita efectivamente como una de estas teorías no lineales. ¿Ya? Entonces, quizás vale la pena explorar más de este tipo de teorías. Ese es como el mensaje o la moraleja de la plática. Esta no fue la primera electrodinámica no lineal que se escribió, pero básicamente en 1930 estas dos investigaciones fueron como simultáneas, básicamente. Aunque estoy seguro de que Euler y Heisenberg citaron el trabajo de Born. La teoría de Born sí es la primera electrodinámica no lineal que se escribió y ellos tenían otra motivación. Si ustedes escriben el lagrangiano de la partícula relativista y tiene esta forma, y recuerdan de que en el límite de velocidades bajas, esta teoría se recupera la mecánica newtoniana. Entonces, la física relativista lo que curaba de la física newtoniana es de que había una noción de instantaneidad, donde las cosas ocurrían instantáneamente. Entonces, haber introducido, lo podríamos pensar retrospectivamente de esta forma, haber introducido un lagrangiano de esta forma, como que introduce una noción de causalidad dentro de la mecánica relativista. Entonces, inspirado por este mismo tipo de cota máxima que aparece en la relatividad dada por la velocidad de la luz. Entonces, así mismo, Born y Infeld se escribieron este lagrangiano, donde el límite está dado por esta constante de la teoría B. Entonces, a escala, cuando nosotros estamos en un límite donde esto es muy grande, entonces nosotros recuperamos la electrodinámica de siempre. Y lo que ocurre, o sea, la razón por la cual les quería mencionar ahora esta teoría, no solo porque fue la primera y ocurrió antes, es porque algo que sucede con la teoría de Born y Infeld es que se cura la singularidad de la autoenergía del electrón. Es decir, cuando nosotros escribimos, por ejemplo, el potencial de una partícula puntual, entonces el campo está escrito en todos lados, generado por esa partícula, pero en el lugar a donde está físicamente presente esa partícula, hay una singularidad del campo. O sea, es como Q sobre R, digamos. Entonces, en R igual a 0 es infinito. Ya. Esa singularidad que nosotros asociamos con la posición donde físicamente está el electrón, digamos, no está presente en la teoría de Born y Infeld. O sea, si nosotros cambiamos
Si nosotros decimos, a lo mejor esta es la teoría fundamental y a baja energía nosotros recuperamos Maxwell, entonces lo que tiene que suceder es que cuando nos estamos acercando a la proximidad de R igual a 0, donde el campo es muy intenso, en realidad ahí necesitamos esta teoría y no la teoría de Maxwell. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues ahí el campo es regular. La singularidad del campo desaparece en esta teoría. Entonces, lo cual es deseable porque así nosotros podemos describir lo que ya sabemos en regiones más intensas sin tener esta singularidad joven en el origen donde está la, la carga puntual. Bien, entonces, ahora, a ver, antes de dar este paso. Ahora vamos a considerar qué pasa si hablamos de la versión gravitante de esto. La versión gravitante de algo así como una carga puntual es el agujero negro de Rayleigh-Knudsen, un sistema esféricamente simétrico donde el sistema tiene masa y tiene carga. Y el resultado de eso es de que hay un agujero negro. Y hay una singularidad en el origen, igual que sucede en el caso de Maxwell. Pero en este caso, tanto hay una singularidad en el campo, en R igual a 0, acuérdense que el potencial va como 1 sobre R, pero también hay una singularidad en la curvatura. El agujero negro tiene una singularidad ahí, que está tapada por el horizonte, pero está ahí. Bien, entonces, ¿qué sucede si en vez de considerar las ecuaciones de Einstein acopladas con Maxwell, las acoplamos a la teoría de Von Mises, donde ya sabemos de que el campo es regular ahí? Entonces, lo que sucede es que, perdón, este era el paper original de Von Mises, y aquí, no sé si se nota ver, pero aquí está tanto el potencial colombiano que explota, como el de la teoría de Von Mises, que si se fijan en esta zona están de acuerdo, y ya después para regiones donde el campo es más intenso, se empieza a separar y tiene un valor finito. Bien. Bien, entonces, regresando al caso del agujero negro. Lo que sucede es que en el caso de Einstein con Von Mises, el campo, como habíamos visto ahora, es regular en R igual a 0. Sin embargo, el agujero negro sí tiene una singularidad de curvatura ahí, a pesar de que ahí no hay una singularidad del campo. Ahí sí hay una singularidad de curvatura. Bien. Entonces, la solución donde esto se puede analizar es esta que está acá. Y entonces esto lleva a una pregunta natural que ¿es posible que nosotros escribamos, que nosotros encontremos que exista un agujero negro que no tenga singularidades? La primera vez que esta pregunta se hizo, la hizo Bardeen en el 68. Y entonces un montón de modelos, un montón de métricas que se escribieron inspiradas por este trabajo de Bardeen, empezaron a recibir el nombre de agujeros negros de Bardeen. Ya, o sea, eso en sí es interesante de que nos pensamos de que si puede ocurrir o no de que un agujero negro no tenga singularidad en su interior. Pero ninguna de las personas entre Bardeen y 1999 en realidad resolvió las ecuaciones de Einstein para ver si esos agujeros negros eran solución de la teoría. O sea, más bien se escribió el modelo, pero no se pudieron resolver las ecuaciones. Entonces, no quedaba claro si esto solo era un modelo deseable de algo que pudiera ocurrir o si realmente es algo que resuelve las ecuaciones que nosotros consideramos como estándar. Después, sin embargo, en esta referencia de PRL en 98, se encontró de que sí hay una solución exacta de las ecuaciones de Einstein acopladas a una electrodinámica no lineal, que no estoy escribiendo porque no era tan iluminante que la escribiera, pero se puede consultar aquí. Y la solución es esta de aquí. O sea, la métrica es esféricamente simétrica y tiene esta forma. Y esta es una solución exacta a las ecuaciones de Einstein. Y la fuente es una electrodinámica no lineal.
Entonces, bueno, si están contando, hasta ahorita tenemos tres. La Euler y Heisenberg, que viene de QED, o sea, la QED se comporta exactamente como una electrodinámica no lineal. Um, la teoría de Born y Infeld, que ellos inventaron para regularizar la singularidad del campo, y esa otra que yo les estoy mencionando porque permite resolver de manera exacta las ecuaciones de Einstein con una electrodinámica no lineal, donde además de que el campo es singular, además de que el campo es regular, igual que en Born y Infeld, además el agujero negro no tiene ninguna singularidad de curvatura. Entonces, justo utilizando electrodinámica no lineal, se logró después de como 30 años a resolver si esto sí podía ocurrir o no. Pero, a ver, esperen. Hay unos teoremas más viejos que estos de Hawking y Penrose, donde que de hecho se ganó Penrose el premio Nobel precisamente porque una de las implicaciones de los teoremas es que eh, bajo corriente. Eso sí no soy yo. No sé Sí. qué es. Alguien tiene el micrófono prendido. Un segundito. ¿Sí? Ah, ¿te quitó? Sí, sí, era yo. Ay, Ah, hay una. Hay una pregunta del chat, parece. Lo voy a. Ahí está. ¿El agujero negro de Bardeen es geodésicamente complejo o simplemente carece de una singularidad de curvatura? No sé. Ya, esa pregunta encaja perfectamente con lo que voy a decir ahora. Los teoremas de Hawking y Penrose, la hipótesis que ellos tienen es, si hay cierta, porque no solo es un teorema, hay varios teoremas que tienen más o menos la misma forma. Y es esta, si la materia cumple ciertas condiciones razonables de energía y el espacio-tiempo tiene cierta estructura global, y otra condición que ahora no me acuerdo, que se relaciona con los agujeros negros. Entonces, si se cumplen estas condiciones, entonces obligatoriamente va a haber una singularidad en el espacio-tiempo. Esa es la forma que tienen todos esos teoremas. Si se cumple esto, esto y esto, entonces hay una singularidad. Esa singularidad no necesariamente es una singularidad de curvatura. Puede ser de que no haya singularidad de curvatura, pero haya incompletitud geodésica. Esa incompletitud geodésica es justo del tipo que predice estos teoremas de singularidad. Entonces, no sé, no conozco yo el agujero negro de Bardeen tan íntimamente como para poder responder esa pregunta. Lo que sí sé es que si hubiera sido solamente libre de singularidad de curvatura y tuviera incompletitud geodésica, no sería tan famoso. O sea, hay otros espacios, por ejemplo, el espacio de Taubnot, donde no hay singularidad de curvatura, pero tiene incompletitud geodésica y ese espacio no se piensa como un espacio que es regular. Entonces, no lo sé porque no lo he estudiado, pero estoy casi seguro de que la única manera de que hayamos tomado tan en serio el modelo de Bardeen es porque tendría que ser absolutamente regular. Tendría que ser geodésicamente completo y al mismo tiempo no tener singularidad de curvatura. ¿Vale? Ah, sí, ok, gracias. Bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es que esa materia es como exótica y por eso es que permite la construcción de este agujero negro. Pues no, resulta ser de que esa electrodinámica no lineal cumple con la condición de energía débil. Lo que sí sucede es que el agujero negro no es globalmente hiperbólico. Dentro del horizonte sucede algo que le impide ser globalmente hiperbólico. Entonces, esta es la condición que no cumple dentro de la hipótesis de los teoremas. Y por eso puede existir el agujero negro regular sin violar los teoremas de singularidad de Hawking-Penrose. Bien, para lo último que quiero decir es, quiero recordar algo de mecánica clásica,
donde nosotros utilizamos transformaciones de Legendre. Entonces, este tipo de agujeros negros se habían buscado antes y se habían buscado también con electrodinámica no lineal. Pero lo que no se había hecho hasta que lo hicieron Ayón, Beato y García es que ellos fueron los primeros en usar este formalismo. En este formalismo, en vez de considerar un lagrangiano con función de f y g, los invariantes que habíamos mencionado antes, hacemos esta transformación de Legendre covariante. Fíjense de que es totalmente covariante. Y entonces, bueno, como es una transformación de Legendre, a menudo le llamamos a eso un hamiltoniano. Pero eso no es un hamiltoniano. Algunos de hecho lo llaman la transformada covariante o el lagrangiano covariante o el hamiltoniano covariante. No importa. El punto de esto es de que es una transformación de Legendre y que es una transformación covariante y que en vez de escribirlo, y básicamente al final lo que nos obliga a escribir la acción, en vez de usando los invariantes de f, es usando los invariantes de p. Son exactamente los mismos, pero en función de p, en vez de en función de f. Entonces, esto fue lo que les permitió a ellos poder encontrar esta solución. Y se ha reutilizado este formalismo en muchos trabajos para muchas cosas, digamos. Y una segunda formalismo, sí, una segunda variación dual, digamos, de estas cosas, está relacionada con estos invariantes. O sea, si nosotros, en vez de considerar los invariantes f y g, consideramos estos invariantes e y b, nótese que e y b no tienen las flechitas porque son escalares. Estos escalares coinciden con los eigenvalores de f cuando los vectores son nulos. O sea, esos eigenvectores son nulos. Eso da estos invariantes de acá. Ya. Y he escrito, o sea, en vez de utilizar estos invariantes de acá, Euler y Heisenberg escribieron su teoría utilizando estos invariantes de acá. También se utilizó este formalismo en este otro trabajo para caracterizar absolutamente todas las teorías de electrodinámica no lineal que tienen una simetría adicional, que es la invariancia de dualidad. Las teorías como Born y Iffel, que son electrodinámicas no lineales, también pueden tener la simetría que tiene Maxwell de invariancia de dualidad. Es decir, si nosotros tenemos una configuración eléctrica, existe como su primo magnético, o su primo donde se mezclan las dos cosas, porque existe esta simetría dentro de la teoría. Las ecuaciones de Maxwell tienen esta invariancia de dualidad, y sí existen teorías de electrodinámica no lineal que tienen esta teoría, que tienen esta simetría, perdón. Y estas están muy transparentemente caracterizadas en este trabajo de Salazar, García y Sedán. Bien, entonces, también como resultado de este trabajo, al haber reescrito el lagrangiano y el hamiltoniano en términos de estos invariantes, y tomando, acuérdense que como el hamiltoniano depende de P y Q, así como el lagrangiano depende de F y G, en términos de esos nuevos invariantes, lo que corresponderían serían E y B, y otro par de invariantes para P, que son D y H. Ya, entonces, aquí, para pasar de este lagrangiano a este de acá, se tienen que hacer dos transformaciones de Legendre. Una para cambiar E por D y una para cambiar B por H. ¿Cierto? Entonces, esta es una transformación total de Legendre de esto de acá. Ahora, si nosotros en vez de hacer eso, solo tomamos una de las dos, nos quedamos en una de estas como representaciones mixtas, donde tenemos estas transformaciones parciales de Legendre, que Salazar, García y Planck llaman M más y M menos. ¿Ok? Ya, lo importante de estas de aquí es de que ellas tienen sus ventajas también, así como haber utilizado H en vez de L sirvió para encontrar una solución a las ecuaciones de Einstein que nunca se había encontrado. Estas también de aquí también han sido, primero, son la razón por la cual se pudo caracterizar todas las teorías con invariancia de dualidad, número uno, y número dos, el primer agujero cuya fuente es una electrodinámica no lineal y que está rotando,
fue encontrado por primera vez en el 2022, ya casi para empezar el 2023, y fue caracterizado en estos dos papers. Y tomó muchos años porque es muy difícil, es como una generalización de Kerr-Newman, digamos, donde a escalas bajas eh, se reobtendría de esta solución de García eh, Kerr-Newman, solo que ahí la electrodinámica no es lineal. Y la manera en la que se puede caracterizar completamente esta electrodinámica es utilizando justo el formalismo de N más y N menos. Entonces, un problema que tomó muchas décadas y que fue muy duro de resolver, también se pudo resolver con este tipo de formalismo. Bien. Y lo último con lo que quiero cerrar es que recientemente en este trabajo de Bandos, Lexner, Sorokin y Townsend, se escribió este lagrangiano para una electrodinámica no lineal, que no se había estudiado en la literatura, o sea, no, si apenas fue descubierto en el 2020, no se había estado estudiando, pero resulta ser de que se puede mostrar de que esta es la única electrodinámica no lineal que tiene todas las simetrías de Maxwell. Es decir, es una teoría que es conforme y es una teoría que es invariante de dualidad. Este parámetro que está aquí recupera la teoría de Maxwell cuando gamma es igual a 0. Ahora, este parámetro de aquí no tiene unidades, lo cual es consistente con que esta teoría sea conforme, o sea, invariante de escala también. Y entonces es diferente de las teorías que les he mencionado antes, donde Euler y Heisenberg, cuando hay bajas energías, recupera Maxwell, y Born-Inter, cuando hay bajas energías, recupera Maxwell. Aquí no. Esa es una familia uniparamétrica de teoría que todas tienen la simetría de Maxwell. Y un valor particular de esa teoría da Maxwell. Pero esta teoría no tiene una noción de bajas energías o altas energías, porque es una teoría invariante de escala. Bien, ahora, con lo que quería cerrar es de que en el formalismo M+, aquí no se nota porque no escribí las relaciones constitutivas, pero las relaciones constitutivas de esta teoría son lineales para M más y M menos, pero no para el lagrangiano y el hamiltoniano. Es decir, sí es una electrodinámica no lineal, porque F y P dependen no linealmente el uno del otro, pero estas son unas variables muy convenientes donde las relaciones constitutivas sí son lineales. Entonces, eso permite encontrar con mucha facilidad soluciones autogravitantes de esta teoría. Y pronto nosotros vamos a sacar un trabajo donde esta teoría se rederiva de manera muy sencilla, utilizando este formalismo M más y M menos. Con todo lo que les he dicho y este popurrí de cosas de electrodinámica, espero haberles contado como en los diferentes tipos de cosas interesantes que hay por ahí, digamos. No hablé nada de astrofísica ni de física de colisionadores porque no soy experimental, pero hay mucha gente que trabaja en sombras de agujeros negros para usar datos experimentales y física de colisionadores porque, o sea, a pesar de que esta es una predicción de QED, o sea, Euler y Heisenberg es una predicción de QED, en realidad necesitamos medir qué es lo que sucede a esa escala para ver si justo la luz se dispersa por la luz exactamente como la teoría dice. Ya, entonces, gracias por escucharme. Si tienen preguntas. Muchas gracias, Dodi, por escucharla. Y ahora, preguntas del público o del Zoom, las pueden dejar en el chat o abrir el micrófono si quieren. ¿Deja? Me queda duda con qué significaba hacer una geodesia realmente completo. Sí. Si hay una singularidad de curvatura, ese es el preámbulo a la respuesta. Si hay una singularidad de curvatura, entonces lo que va a suceder es que si tú tienes una geodésica que empieza y se va como dirigiendo hacia la singularidad, por decir así, la geodésica va a comenzar
y se va a acercar y acercar y acercar y acercar y nunca va a terminar porque es como una cosa como asintótica. Entonces nunca va a llegar a ese punto y la geodésica nunca va a terminar. Entonces es geodésicamente incompleto. No necesitas que haya una asíntota para que eso suceda. No necesitas que haya singularidad de curvatura para que eso suceda. Hay otras situaciones donde si tú estudias el comportamiento geodésico, la geodésica empieza y empieza a dar como una vuelta y se queda como atrapado en una especie como de atractor o cosas por el estilo. Pero la geodésica nunca termina. Entonces, eso es lo que significa que sea geodésicamente incompleto. ¿Responde tu pregunta? Sí. Ah. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Del chat? ¿Alguna pregunta? ¿Se escucha todavía, verdad? Sí, sí se escucha. Ay. Bueno. Ya bueno, si no hay más preguntas, entonces... Ay, Respecto, dale. usted decía que era que esta la formulación de la Lagrangiana era invariante de escala, ¿no es cierto? ¿Cómo? Que la formulación de la Lagrangiana es invariante de escala, ¿no es cierto? A ver. Esta es la Lagrangiana de aquí. Esa teoría de ahí es invariante de escala. Ya, ok. ¿Qué pasaría entonces con, por ejemplo, con algunas cantidades conservadas que quisiera ver? Porque también se le puede trasladar, ¿no es cierto?, lo que usted hacía con esa especie de hamiltoniano y Sí, bueno, no sé si por ahí va tu pregunta, pero sucede, o sea, por ejemplo, en Maxwell, el hecho de que tenga una simetría conforme por el teorema de Noether, entonces va a producir de que va a tener como consecuencia de que haya una corriente conservada a esa cosa. Lo que no recuerdo ahorita es si esa corriente es como cero en el caso de la invariancia conforme o qué es lo que sucede, pero también tengo la sospecha de que esa corriente conservada está vinculada al hecho de que el tensor de energía momento de Maxwell sea cero. Entonces, eso creo que pasa genéricamente en QFT, en teoría de campos, que si tienes una teoría que es invariante conforme, entonces la traza de su tensor de energía momento es cero. Entonces, eso ocurre para esta teoría. De hecho, una manera de derivar esta teoría es exigir que su tensor de energía momento, su traza, sea cero. Entonces, por ejemplo, esta cumple eso, junto con otras varias teorías. Digamos. Pero la única que tiene esa simetría y también al mismo tiempo la simetría de dualidad es esta de acá. Y hay otra pregunta de Cristóbal que dice, ¿se conoce algún agujero negro cargado y rotante de una electrodinámica no lineal que venga de primeros principios? Se entiende que es slowly rotating, sí, pero no sé si fully rotate. Sí, exacto. Esa es la cosa de que, a ver, ¿cómo es que la gente, desde hace varios años, como los 70, 80, se conocen soluciones esféricamente simétricas, que son estáticas, de electrodinámica no lineal, como Born-Infeld, por ejemplo. En vez de Reisner-Ostrom, es Born-Infeld la teoría, o varias otras. Pero intentar hacer la versión rotante para obtener algo así como la versión de Kerr, pero rotante, no es conocida. Pero como hay varias de estas técnicas de generación de soluciones, hay unas que lo que hacen es que pueden generar a Kerr de Schwarzschild o pueden generar Kerr-Newman de Price-Nostrom. Entonces, mucha gente lo que hace es que cosas que sí son soluciones, electrodinámica no lineal, le aplica estas técnicas y obtiene algo. Pero si después agarramos eso y lo metemos a las ecuaciones, no es solución. Entonces, de eso sí hay como 500 papers de gente que aplica eso y no sale una solución y no sé por qué la gente hace eso. Tal vez hay una razón sociológica, pero hay como 500 papers de eso donde la gente aplica la técnica, obtiene algo, eso no es solución y pues no es solución.
Pero sí, lo que sí hay es aproximaciones de rotación lenta, donde hay soluciones aproximadas a las ecuaciones. Eso sí se conoce, y hay condiciones en donde para que exista la rotación lenta, la electrodinámica debe cumplir con ciertas cosas. Entonces, eso sí se estudia un poco más. Lo que no existe, o lo que no existía hasta hace como 2 años, era una solución fully rotating que genuinamente es solución de las ecuaciones para una electrodinámica no lineal. Y la primera fue esta de García, pero de hecho él lo que hizo fue escribir el lagrangiano, o el hamiltoniano, no me acuerdo, y escribirla, demostrar de que las ecuaciones se podían integrar, pero la solución es como ramificada. Entonces, como explícitamente no se conocían las relaciones constitutivas, es un poco raro. Pero a los pocos meses salió un paper de Eloy Ayón Beato, donde él usa el formalismo M más y M menos, donde ahí sí es completamente integrable y explícitamente pone cuál es la teoría. Entonces, entre los dos papers, uno puede escribir la solución completamente explícita, que es solución de las ecuaciones, y es el primero que hay. Y eso se tardó como 50 años en tratar de resolver. Entonces, ese es el único paper. Ese es el único agujero fully rotating que se conoce. Creo que hay otra pregunta, bueno, de Cristóbal. Dice, si uno relaja el hecho de que la topología del Weismann sea esférica, digamos plano, y hago un difeo largo tipo Lemos para el cargado estático, podría generar una solución cargada y rotante. Sí, eso es muy trivial. Buen punto. Sí, excelente punto. Todo lo que dije hasta ahorita es válido para cosas tipo Kerr, donde la sombra del agujero negro es esférica, que es como más interesante astrofísicamente. Pero hay otra solución de relatividad general debida a Lemos, donde en vez de la base ser esférica, es planar. Entonces, hay rotación porque este plano es un cilindro. Entonces, la dirección de rotación es la dirección que está identificada del cilindro. Entonces, esta solución también tiene una generalización a Maxwell, y en electrodinámica no lineal, esas sí dan soluciones exactas para un montón de teorías, y muchas se conocen. Yo conozco por lo menos 10 papers donde sí hay soluciones exactas de este tipo como Lemos. Eso sí existen, de eso sí hay, y sí son soluciones correctas, digamos. Y yo digo que sí son interesantes. Astrofísicamente quizás son menos interesantes. También creo que tenemos... Por eso, el último proyecto que va a salir este año. Ajá. Está en Archie. Estamos por subirlo al archive. Una de las cosas bonitas que tiene, o sea, tiene varios nuevos soluciones de agujeros negros, por si eso les interesa, pero si eso es menos interesante para ustedes, hay una derivación de primeros principios de esta teoría, donde lo único que le pedimos a la teoría es que se cumplan las dos simetrías que tiene. Si tú empiezas con una teoría general y le pides que se cumplan las dos simetrías que tiene, entonces la única solución es esa. Básicamente, cada condición de simetría se convierte en una ecuación diferencial parcial lineal. Son diferencial parcial lineal. Sí. Y entonces, la única solución simultánea a ambas es esa que está escrita ahí. Es más sencilla que las otras derivaciones que ya existen, pero se necesita el formalismo M+. Solo en el formalismo M+, y M- es perfectamente transparente, que es una derivación de primeros principios, y la solución definitivamente es única. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Hola, tengo una pregunta acá, desde Licen. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Hola, Dani, muchas gracias por tu charla. Oye, ¿qué te sabe acerca de la termodinámica de estos agujeros negros como regulares? Por ejemplo, yo sé que
agujero negro rotante que calculó García en 2022 no es asintóticamente plano. Entonces no sé cómo, no se me ocurre cómo es la termo. Bueno, es no es una afirmación tan fuerte, pero sé las dificultades que implica tener cosas que no sean asintóticamente planas con la termo. Entonces, me gustaría saber qué se sabe acerca de la termodinámica de agujero negro de esta solución. Súper. Ese es un buen punto. Yo sé poco de electrodinámica no lineal combinado con termodinámica, la conozco por separado, pero algo que sí ocurre es que para calcular en electrodinámica no lineal la carga, es decir, el campo que es, o sea, si tú consideras una superficie gaussiana para integrar y obtener la carga encerrada de algo, en la teoría de Maxwell pues solo hay un campo, ese. Entonces tú lo haces para capturar la carga eléctrica. Pero también es válido para el flujo magnético. Pero en el caso de la electrodinámica no lineal tú tienes dos, F y P. Tienes que usar P para la carga eléctrica y F para el flujo magnético. Entonces, desde esa perspectiva, existe una carga conservada a este flujo asociada al flujo de P y existe también la versión magnética. Entonces, definitivamente el hecho de que estas cargas conservadas existan da lugar a que se pueda hacer la termodinámica, exactamente como en el caso lineal. Ahí se tienen que mezclar dentro de la primera ley y eso, los parámetros de la teoría. Lo que pasa es que no sé exactamente cómo se van metiendo por ahí, pero hay muchos trabajos sobre eso y hay unos donde incluso hacen variar los parámetros de la teoría, así como que se varía la masa y las otras cosas. Si a eso le gusta o no a la gente, no sé, pero he visto que hay gente que lo hace. Lo otro es que, por ejemplo, esta solución de García, la que está publicada en Annals of Physics, es ADS o DS, pero hay un paper en el archive que no cité, que sí es asintóticamente plano. Entonces sí hay una versión asintóticamente plana, donde se pueden hacer las cosas como siempre, pero hay muchas técnicas para estudiar la termodinámica de cosas que son asintóticamente anti-de Sitter, que se pueden aplicar y que yo he visto que la gente hace y parece que funcionan. Como yo nunca lo he hecho, no sé el meollo del asunto, pero parece que puede funcionar. Este, Ahí me da la Ya. referencia. La Ah. pregunta dentro de la dejamos para el coffee Ok. y le damos las gracias a Dani por su participación. Gracias a los que se conectaron. Yo lo que voy a tener ahora, unos 15 minutos, creo que